época, saliendo del socialismo y llegar a un capitalismo tan importante, con tanto crecimiento, ¿qué es lo que se podría retomar del crecimiento de China que se podría replicar en otras naciones? Y la segunda, más personal, es ¿en qué momento, qué es lo que pasa en usted como una formación como ingeniero, que se podría decir más cuadrada, un poco más matemática, se da todo este panorama tan abierto a llegar a la vida empresarial, a los negocios, a las finanzas, a asesorar este tipo de empresas que a lo mejor no tendrían relación directa con una educación universitaria que tuvo? Bueno, voy a empezar por la segunda y después te contesto la primera. A mí me pasó algo muy curioso, que cuando empecé a trabajar, mi primera experiencia laboral fue en IBM, y yo venía con esa mentalidad que tú dices, yo no diría cuadrada, sino muy estructurada que tenemos los ingenieros, y esa capacidad de visión que tampoco tienen el común de las personas, ¿cierto? Aparte, yo estudié una carrera que hoy cuando la veo en retrospectiva digo, wow, fue una carrera impresionante. Estudié electrónica y comunicaciones. Si piensan lo que es la electrónica, ¿quién de ustedes ha visto un electrón? Yo jamás he visto uno. Sí. Entender la naturaleza, el comportamiento de los electrones y cómo a partir de ahí podemos crear cosas, es la virtualidad. O sea, finalmente es una carrera donde no ves, o sea, no es como ingeniería eléctrica, por ejemplo, que tú ves los transformadores, ves los cables de corriente, ves, no, aquí que ves una serie de chips y de cosas que están interconectadas, pero que producen un efecto. Y es casi como un dogma de fe, es decir, los electrones realmente circulan por ahí y hacen algo, ¿cierto? Entonces, yo creo que haber tenido esa formación, en mi caso personal, me abrió muchas puertas a muchas cosas, ¿cierto? Primero. Segundo, cuando empecé este tema de ingeniería, yo soy súper nerd, me encanta leer, me encanta aprender, me encanta meterme a las cosas. Yo estaba viendo que la velocidad con la que yo tenía que aprender cada vez era mayor y que cada vez mi capacidad de absorción era menor. Sí, con el ritmo con el que vienen las cosas cambiando. Yo me iba a hacer una maestría en Alemania, por X o Y, una de las tantas devaluaciones hizo que mis ahorros se hicieran así, ya no me fui. Y dije, mientras tanto voy a estudiar una maestría, la voy a hacer en administración, literal, esa fue mi decisión. Voy a hacerla mientras tanto, a ver qué me aporta. Entro a hacer la maestría, me cambia la vida en mi caso, porque digo, wow, o sea, de la tecnología yo puedo hacer otras cosas, ¿sí? Y eso me permite hacer un cambio en mi vida. Después hice otra maestría en finanzas, ya en Inglaterra. Pero la conclusión es que yo sí creo en que uno es el arquitecto de su propia vida y que uno debe tener la capacidad de autodirigirse y saber hacia dónde vas. Ya sea profundizar más en las ciencias, ya sea en los negocios, o lo que yo hago, que es un punto intermedio, ¿sí? Estoy en la frontera entre las dos. Entiendo la tecnología, pero no tengo la profundidad que pueden tener muchos de ustedes, por ejemplo. Pero la entiendo y entiendo cómo hacer negocios a partir de eso, ¿sí? No soy un purista en términos de negocios, porque hay gente que conoce mucho, pero mi valor agregado es lo que ellos no entienden, que yo sí soy capaz de digerir gracias a la carrera que estudié y que lo hago mucho más rápido que ellos, ¿sí? Entonces, cuando veo hacia atrás digo, wow, una carrera como esta me dio las bases y marca una diferencia con el resto de mis pares, y es una diferencia bastante grande, ¿sí? Entonces, si me preguntas otra vez, ¿por qué? O sea, ahí está. Es el conocimiento profundo, la capacidad de absorber y entender cosas que no son tan reales y poder asimilar ese conocimiento, ¿sí? Y la primera pregunta te la voy a contestar rápido, y eso aplica para las naciones, para las empresas y para las personas.
yo creo es la ambición de crecimiento que puedan tener los países, las organizaciones y las personas. Y cuando me refiero a crecimiento no nada más es en términos económicos, es en cómo quiero ser, es decir, cuál es la cultura que yo debo tener como individuo, como empresa y como nación. Si vemos la cultura de los mexicanos, no es que sea mala, pero me parece que hemos premiado mucho la desorganización, que hemos premiado mucho otra serie de valores que no son los nuestros, ¿sí? Y eso es igual mi punto de vista muy particular, ¿sí? ¿Tú me vas a preguntar algo? Sí, en primera, creo que la presentación y en general este tema